Hoy quiero hablarle, como pocas veces lo he hecho, acerca de una mujer llamada María. Tiene otras traducciones, pero me quedaré con María. Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y abrimos allí nuestras Biblias. Realmente, cada uno de nuestras vidas tiene un mensaje. Y al pasar, queda en el recuerdo de las personas un legado. De hecho, con cada paso que damos en la vida, escribimos un nuevo renglón. Y todos, al vernos vivir o al recordarnos, los leen. Esto es una gran verdad, yo creo que para todos, y podemos comprenderlo. Lo que a veces podemos quizás ignorar es que nuestra vida no se trata de nuestra historia, sino es la historia de Dios en mí. Es la historia de Dios conmigo. El protagonista de nuestra vida no es usted, ni soy yo. Y por más importante que sean nuestros padres, no lo son ellos. No son aún ni nuestros hijos. Es Dios. Dios es quien está contando su historia a través de mí y a través de nuestra vida. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿qué está escribiendo Dios en mí? Ahora, puede ser que nosotros sepamos qué Dios quiere escribir y que tengamos claro cuál es el mensaje de mi vida que Él quiere dar. Pero en esto no pasa igual que el lápiz. Dios nos ha dado una voluntad que nosotros necesitamos rendir a Cristo para que Él escriba lo que Él desea escribir. Por eso, en un primer párrafo de nuestra historia, todo puede ir en una dirección y grandes expectativas puede tener el lector de qué ha de acontecer en esta historia. Pero en algún momento, nosotros ejerciendo nuestra voluntad por encima de la intención del autor de la vida, podemos torcer los renglones y donde habían amaneceres se pueden tornar grises de invierno. Así que en esto debemos colaborar con la gracia de Dios, de que Él teniendo un mensaje, Él teniendo la autoridad, nosotros podamos tener la humildad de rendirnos para que al final de nuestra historia quede el mensaje que Él quiso hacer desde el momento que tuvo la intención de darnos un lugar en la vida con una historia que contar. La vida de María es alguien extraordinario. Esta María no es la madre de Jesús, no es los discípulos de Jesús. Esta María es la hermana de Moisés. Y como Moisés es tan grande en la ley, la vida de María puede quedar como a la sombra de ese gran Moisés. Porque siempre que encontramos a María en la Biblia, lo encontramos paralelo a la vida de Moisés. Pero yo quisiera que ahora nosotros no miráramos a Moisés en estos relatos bíblicos, sino que veamos unas historias secundarias que en eso también Dios tiene un mensaje para nosotros cada vez que leamos estas tres porciones principales de la vida de María. Tenemos en primer lugar María la hermana. En segundo lugar hablaremos de María la líder. Y en tercer lugar hablaremos de María y su carácter. Tenemos el primer episodio de la vida de María, allí en Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 10. Ya nos lo dijo Justin. Y ella tiene dos hermanos. Un hermano ya mencionado, Moisés, y el otro hermano era Aarón. Pero ella, tal parece que era mayor que ellos. Lo que nos presenta un cuadro atípico de lo que se tiene en la expectativa de la cultura hebrea, donde los padres esperan que su primer hijo sea varón, porque ha de poner sobre él el peso de la primogenitura, del sostén, del legado del resto de la familia. Pero aquí tenemos a María. Moisés no es el primogénito, Moisés es el hermano menor.
Cuando nace Moisés, ya María tenía una autoconciencia. No sé qué edad tendría exactamente, pero era una niña con cierta madurez en su conciencia, en su carácter. De tal manera que sabemos que Moisés nace bajo el edicto de que todo varón que naciera en Egipto tendría que ser asesinado, entregado para morir. Y ella libró de eso por ya edad y también por ser mujer. Pero ella tenía un corazón muy tierno para su hermanito Moisés. Cuando llegó el momento ya decisivo en que a Moisés se había de poner en esa canasta, yo me imagino que ella no se perdió ni uno de los detalles. Nosotros nos reímos con Everly, mi niña, nuestra niña. Everly está consciente de casi todo lo que le pasa por el lado. Ella no se le pierde uno. Es curiosa. Y yo me imagino que María sería algo así. Están preparando esa canasta y ella está preguntando, ¿para qué es eso? No para poner al niño. Dice, bueno, te voy a traer una ramita. Eso es imaginación mía, eso no está en la Biblia. Te voy a traer tal cosa. Y participando en lo que está pasando en la vida de la familia. ¿Por qué? Porque cuando ya tuvieron al niño, Moisés, en la cesta y la pusieron en el río, ella no estaba jugando a las muñecas en casa. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿No se dice eso del papá? Quizás por temor al edicto. ¿No se dice eso de la mamá? Quizás porque la mamá la envió a ella, pero no lo dice la Biblia. Lo que sí nos dice es que ella, preocupada por su hermanito, lo siguió a ver cuál sería su suerte. Amado hermano, el corazón de María quedó cautivado por su hermanito menor, de tal manera que ella no podía soltarlo en ese instante. Y cualquiera que fuera su suerte final, ella lo acompañaría en la distancia que le permitiría la vida. ¡Wow, hermano! ¡Qué alegría para ella cuando ve que aquella señora, hija del faraón, toma a Moisés en sus brazos y algo vio quizás en la mirada, en las conversaciones que comenzó a establecer aquella mujer, que ella se atrevió a acercarse y le dijo, ¿quieres que te busque alguien que cuide de ese bebé? Y buscó a su propia madre para cuidar de su propio hermano y arriba de eso con sus gastos pagos. Amado hermano, no tenía que preocuparse por el seguro médico, no tenía que preocuparse por los gastos del parto, no tenía que preocuparse por nada de eso, porque la propia hija del faraón lo había adoptado, iba a pagar a su propia madre para que cuidara con él en la próxima instancia de su vida. Usted se puede imaginar qué alegría, qué orgullo para esa hermana haber participado en ese momento redentor, salvador, de rescate de su propio hermanito. Yo creo que ese episodio marcó lo que sería la vida de María para siempre. Porque hay eventos en la vida que nos marcan y nos dicen cuál es nuestro destino. ¿Qué aprendo en este episodio de María? María es protectora, como cualquier hermana mayor. Yo no sé si alguno de ustedes tiene una hermana mayor, pero yo realmente tengo compasión de un varón que tenga una hermana mayor, porque escapándose de la protección de su mamá, aún le queda una hermana. Y no hagas esto, y no corras esto, y cuidado esto, y a dónde tú vas. Pero esa es María, una segunda madre para Moisés, protectora, cuidadora. Es aquella niña que la mamá le pregunta, ¿tú quieres mucho a tu hermanito? ¿Tú vas a cuidar a tu hermanito? ¿No has escuchado de esa familia? Esa es María. Lo segundo que aprendo de ella es que es alguien audaz, intrépida, que toma la iniciativa. Porque ella está tomando la iniciativa de perseguir a Moisés. Ella está tomando la iniciativa de
conversar y dirigirle la palabra a la hija del faraón. Es más, ella tiene el atrevimiento de enrolar a la hija del faraón en una trama que ella misma sabe a dónde la quiere llevar, pero hablando con una adulta, a una persona de autoridad. Pero ella, en su posición humilde, sabe cómo dialogar, cómo tratar con la persona, con aquella señora, para que su hermanito corriera la mejor suerte. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué mente más despierta, perspicaz, sagaz! Que no ha determinado establecer, aceptar las cosas como son, sino que dice, así son las cosas, pero en lo que dependa de mí, haré algo. Haré algo. Ella no podía hacer nada con el edicto del faraón, ¿no es verdad? Ella no podía hacer nada por la determinación de sus padres y ya ponerlo en el río. Ella no podía hacer nada para obligar a la hija del faraón a hacer algo a favor de su hermano. ¿Pero qué sí podía hacer ella? Eso hizo. Alguien audaz y sabio a esa temprana edad. Amado hermano, en un segundo momento encontramos a María. Éxodo capítulo 15. Han pasado muchos años. Ustedes recuerdan que ese Moisés creció, maduró a los 40 años, pensó que iba a tener el respaldo de su pueblo como libertador, ajustició un egipcio para salvar a algunos de sus hermanos hebreos. Vino el edicto del faraón que él tenía que ser condenado y él huye al desierto. Pasaron 40 años en el desierto, donde un día Dios se le aparece la zarza que ardía y no se consumía, y los llama para regresarlo a Egipto, para allí entonces liberar a su pueblo. Vinieron todos esos periodos del endurecimiento del faraón, las 10 plagas consecutivas, ¿me siguen? Hasta que llegó la 10ª plaga, la plaga de los primogénitos, donde el pueblo de Israel debería sacrificar un cordero, tomar de esa sangre, ponerlo en el dintel de la puerta, comer el cordero, y luego pasó el ángel de la muerte, y al ver la sangre, pasó por encima de todos aquellos que estaban protegidos por la sangre del cordero, y llegó entonces a aquellos que no habían tenido fe en ese edicto y en esa sentencia de juicio, y murieron aquellos muchachos. Luego de eso, el faraón dijo que se vayan. Ya María era una mujer madura. Moisés promedio de 80 años. Así que imaginemos a María ya entre 80 y 90 al menos. ¿Estarían de acuerdo conmigo? Y más o menos por allí tendría también Aarón. Son gente madura, pero como esta temporada y hebreos y fuertes estarían en la edad madura, donde todavía no han entrado a la decadencia en su vida, sino que están en el esplendor de su madurez para dar lo mejor de sí. Llegan ellos al Mar Rojo, delante el impedimento del mar, detrás el ejército egipcio. Y el Señor puso bloque entre ellos y los egipcios, y al mismo tiempo abrió el mar rojo. ¡Qué gloria la de ese momento! Ellos pasan por tierra seca y cruzan al otro lado, y al volverse ven como las aguas se unen, tragando a sus propios enemigos. Yo creo que en ese momento de liberación fue uno de los momentos más cumbres de la gloria de Dios para su pueblo, porque a partir de allí, cada vez que Dios le hablaba al pueblo de Israel, le recordaría: yo soy quien te sacó de Egipto. Yo fui quien te liberó de tus enemigos. Yo soy tu Salvador. Vive
a la luz de ese evento redentor. Habiendo experimentado la salvación del enemigo, la liberación de la muerte, la liberación de la esclavitud, ella irrumpe en alabanza, en adoración. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 15. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero, escucha Giovanni, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres le siguieron en pos de ella con panderos y danza. María le respondía al cántico de Moisés, es decir, que seguía cantando y alabando al Señor. Cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Vemos que aún a esa edad de madurez, ahora ella tiene un liderazgo, pero un corazón que no ha envejecido. Ella sigue siendo aquella muchacha que tiene intrepidez, audacia, arrojo, y que toma la iniciativa en medio de la multitud, abriéndose paso, dando gloria y alabanza al Señor. Ella es líder, no seguidora. Ella está tomando la iniciativa de guiar al pueblo en la adoración. Es una participación femenina porque ella está liderando y las mujeres le están siguiendo, pero esa alabanza, esa adoración, esa danza que está desarrollando es para el Señor y todo el pueblo está siendo edificado, inspirado, está celebrando, hay festejo al ver este fuego, esta pasión, este desborde de amor y de gratitud al Señor. ¿Se puede imaginar? Hay un dato aquí interesante. Ella, además de adoradora, era profetisa. Pero ella tenía un liderazgo, porque el Señor le había dado. Aquí está María, profetisa. Ella habla en nombre del Señor. Dios habla a través de ella. Edificación para la alabanza, para cantar al Señor. Lo dice allí. Ahora, entonces tenemos una mujer adoradora, líder de adoración, con las mujeres que le seguían, y una mujer que habla en nombre de Dios. Una mujer con liderazgo en el pueblo. Y para que ustedes piensen más bien acerca de mí, pueden buscar en Miqueas capítulo 6, versículo 4. Dios hablando dice, Miqueas 6, 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre te redimí. Envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Ese versículo es muy iluminador para mí de quién era María para Dios. Porque no es que tiene una participación, no es que hizo este acto de servicio y de adoración en el momento, sino que Dios está estableciendo por medio de Miqueas para nosotros que no estuvimos allí, que Él había establecido un liderazgo, y ese liderazgo estaba compuesto por Moisés, por Aarón y por María. Es decir, que María estaba sirviendo y liderando junto con sus hermanos. No era un apéndice. Amado hermano, Dios tiene grandes cosas para las mujeres y Dios tiene grandes cosas para los hombres. Dios tiene grandes cosas para los niños y Dios tiene grandes cosas para los ancianos. Dios tiene grandes cosas para los que solo hablan español y Dios tiene grandes cosas para los que son multilingües. Dios tiene grandes cosas para todos, porque no se trata de tu condición y de tu sesgo cultural, intelectual, político, económico. Se trata de tu corazón, teniendo un Dios increíble, ilimitado, extraordinario, lleno de gracia y de poder. Sigue siendo creador y Él crea maravillas, con la única limitación de cuánto nos rindamos a Él para que Él las haga. Yo sigo tratando de entender cuál es el lugar de la mujer
en todo. Como sigo tratando de entender cuál es mi lugar como hombre en todo. Pero esto sí tengo bien claro. Nadie por ser mujer es menos. Y ninguna mujer por ser mujer debe limitarse en lo que Dios quiere hacer con ella, simplemente porque piensa por ser mujer no puede hacerlo. Y ninguna mujer debe limitarse a sí misma a la medida de la carnalidad, de la ignorancia y de la... Voy a bajar la velocidad. De algunos hombres. Tú debes ser mujer, todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Y es desobediencia no serlo porque tu esposo no quiera serlo. ¿Me explico? Si tu esposo no quiere leer la Biblia, que no la lea. ¡Léala! Si tu esposo no quiere participar, que no participe, pero participa. No te quedes a la sombra de ningún hombre, porque solo tu sombra es el Señor. Ahora usted es hombre y él que te. Porque de esa mujer tú tienes que ser líder. Y una mujer con un carácter, una mujer consagrada, una mujer santa, una mujer llena de gracia, merece un hombre que la lidere a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado hermano, aquí tenemos esta mujer de Dios. Y Dios sigue buscando así mujeres que estén llenas de gracia, llenas de sabiduría, llenas de palabra del Señor, que sepan cuál es su lugar, humilde, pero que reciban la autoridad del cielo para hacer todo lo que el Señor quiere hacer a través de ellos. No autolimitada, sino liberada por la gracia y la palabra del Señor, sujeta a los parámetros de la palabra del Señor, pero recibiendo toda la libertad que se tiene en Cristo. Para que vean una nota así como que un detalle en el cuadro que estoy pintándole. Recuerden que Pedro le dice a las esposas que deben estar sujetas a sus esposos, pero sin temor a sus amenazas. ¿Por qué Pedro dice eso? Porque tienen que ser humildes, pero no humilladas. Y a los esposos le dicen, trátenlas bien, no ásperamente, para que sus oraciones no tengan estorbo. El día que yo le trato mal a Lianey, le trato ásperamente, que lo he hecho, ese día mi oración es por gusto. Tengo que ir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Tengo que ir a ella y decir, ¿sabes qué? Lo hice mal. Y hasta que no haga eso, el Señor no me va a escuchar. Porque el Señor pone a cada uno en su lugar. Y eso es lo lindo de la palabra del Señor. Amén. Gracias por decir ese amén. Ahora, viene un capítulo de eso que yo le dije que ella Dios está escribiendo tantas cosas lindas de mí. Dios está haciendo tantas cosas conmigo. Como que allí entonces dijo, esto no se trata de Dios, esto no se trata de lo que Dios está haciendo, esto no se trata de lo que... Es que yo soy una bárbara. María y Aarón. Número 12. No el 12, el número, no, el libro número, capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su mujer, Cusita, que había tomado. Porque él había tomado una mujer Cusita. Dijeron, solamente por Moisés habla Jehová. Vamos a pararnos ahí. Lo primero que vemos aquí en este desliz de María a estas alturas, aparte de todo lo bueno que hemos hablado de ella, es que se asomó en su corazón cierto grado de orgullo y brotó crítica amarga. Vino a hablar mal de su hermano, no directamente, sino hablando mal por su mujer. Fíjense que de la mujer de Moisés no se habla mucho, ¿no es verdad, Richard? Sin embargo, María vino a hablar mal de Moisés, pero en relación con su matrimonio.
No sabemos qué fue lo que dijo, pero no fue bonito. Criticó a su hermano. Y no fue un pensamiento, sino que él fue a donde estaba Aarón. Fijaron, ¿viste lo que fue? No está bien. Esto no está bien. ¿Y Aarón qué dijo? ¿Verdad que no? Bueno, yo no sé qué pasa con Aarón. Algún día hablaremos con él. Que él como que no estaba muy definido. Porque cuando vino aquello de hagamos un becerro, ¿te acuerdas? Él dijo, no, nosotros tiramos el oro ahí y mira lo que salió. ¿Qué te imaginas? El pueblo me obligó. Y aquí viene María y ella no pone a María en su lugar, sino que como que sigue la corriente, ¿no? Parece que esto es suposición mía. Perdóname, Justin, si tú piensas que estoy poniendo en la Biblia cosas. Pero dice de que Dios escuchó sus... Voy para allá. Pero tal parece que María era tan fuerte y ese carácter que como que la voluntad de Aarón en algún punto él se quedó entre María y Moisés y como que no encontró su lugar para plantarse. Él siguió la corriente a María y hablaron mal. Amado hermano, todos hemos hablado mal de alguien fuera del lugar. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, todos necesitamos gracia. Todos necesitamos gracia. Ahora, ¿alguna conexión hizo María entre el déficit aparente del carácter de Moisés y su lugar en el liderazgo del pueblo? Porque nada tenía que ver el matrimonio de Moisés con que solo Moisés hablara y no ella. ¿Qué tiene que ver con eso, Marta? Nada tiene que ver. Entonces, ella en realidad, esta es mi opinión, no estaba tan preocupada por la mujer de Moisés. Ella lo que estaba preocupada es que ella no podía hablar como hablaba Moisés. No podía enseñar como enseñaba Moisés. No tenía la iniciativa que tenía Moisés. No tenía el liderazgo que tenía Moisés. Y como que en ese punto no supo ponerse en su lugar. Y como no encontraba nada que desacreditara a su hermano para ella tomar un lugar más prominente, se le fue la lengua hablando de su mujer. Porque el asunto aquí es soberbia en el corazón de ella. Amado hermano, todos estamos susceptibles a pegar de orgullo. Y de que en la relación de autoridad, todos perdamos los límites saludables de cuál es mi rol, qué Dios quiere de mí, qué es lo que me corresponde a mí, cuál es mi lugar, cuál es mi palabra, cuál es mi asignación. Ella quería más, ella se veía al lado de su hermano limitada. Ahora, dice ella, Dios ha hablado también a través de mí. Dios ha hablado a través de ti también, Aarón. ¿Por qué él tiene que tener un liderazgo mayor? Como decía Richard, esas palabras no sabemos en qué cuarto fue o en qué plaza se fue, pero lo que sí sabemos es que Dios las escuchó. Lo oyó Jehová, dice la Biblia. Lo oyó Jehová. Y para justificar el trato que Dios va a tener ahí en adelante, Dios mismo en su palabra defiende a Moisés y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Lo que me hace pensar a mí en ese contexto que pasó lo siguiente: ellos hablaron, ellos tomaron esa actitud, pero que en algún punto confrontaron a Moisés y Moisés no le dio una respuesta áspera, dura, ni hiriente, ni lo trató mal. Es lo que yo me imagino que fue el escenario. Porque allí dice, y aquel hombre era manso.
¿Por qué ponen el detalle de la mansedumbre de Moisés en un contexto de rebeldía y de rebelión? Luego, dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Otro dato para pensar que ese fue el caso. Dios le habló a los tres en el momento. Es como que Dios, en el momento en que la rebelión empezaba a cocinarse y empezaban a oponerse y encararse a Moisés, Dios mismo intervino. Le habló a los tres y le dijo, vamos, tenemos que hablar. Salgan del tabernáculo de reunión. Porque tal parece que la cosa estaba en el centro mismo del corazón de lo que había de ser santo, sagrado, íntimo. ¿Qué tú crees, Abraham? Allí se estaba cocinando lo del infierno. Salgan, vamos a hablar. Mira qué palabra más linda, amado hermano, la de Dios. Le dijo a María y a Aarón, salieron los tres, pero le dirigió la palabra a Aarón y a María. Mira, oigan estas palabras, muchachos. Cuando haya entre ustedes un profeta de Jehová, yo les voy a aparecer a él en visión, en sueño, claramente y no por figura. Perdón, hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Podrá haber profeta, dice Dios, podrá haber hombres de Dios, van a hablar en mi nombre, le voy a dar visión, le voy a dar sueño, pero con mi siervo, con Moisés, Moisés lo tengo muy cerca. A Moisés yo le hablo cara a cara. Antes de él no se dice eso en la Biblia. Después de él no se dice eso en la Biblia. Esa era la comunión que tenía Moisés con Dios. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios dejó la conversación en ese punto. No dijo una palabra más. Y la nube se apartó del tabernáculo. ¿Tienen esa figura en su mente, por favor? Y cuando se apartó la nube de la presencia de Dios del tabernáculo, la piel de María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí ella estaba leprosa. Perdón. Amado hermano, este es un punto crítico de la vida de tres hermanos. No hermanos de la fe solamente, ¿no estaban? Hermanos de sangre. Tres hermanos de la misma mamá, del mismo papá, que nacieron bajo el mismo techo, que le dieron la misma leche. Tres hermanos. Tres hermanos. Y es Dios quien tiene que mediar entre los hermanos. Amado hermano, y sigue siendo así hasta el día de hoy. En la iglesia todos somos hermanos del Señor. Y necesitamos mucho que el Señor medie entre nosotros por siempre. Por siempre. Dice que ella fue leprosa, y qué dolor para el corazón de Aarón. Porque hay algo curioso. Aarón estaba en el chisme y en la crítica, pero la lepra vino para María. ¿Por qué ustedes creen? ¿Porque sea mujer? ¿Por qué? Tal parece que ella tomó el protagonismo en incitar esta situación. Pero ahora Aarón tiene una hermana leprosa y tiene la vergüenza de que del otro hermano habló mal.
Tal parece en ese punto que la suerte de cada uno está determinada y nunca sus hilos se coserían en el mismo tapiz. Porque ya Aarón había juzgado mal a su hermano. ¿Qué pensaría Moisés de él? Ya María estaba leprosa y leprosa para muerte. Como que en ese punto no había arreglo de la situación y cada uno iba a tomar por su camino. ¿No creen? ¿Qué esperanza humana había para ese punto de la historia de esos tres hermanos? Ninguna. Pero donde no hay esperanza para el hombre, Dios hace nuevas todas las cosas. Pero necesita un corazón dispuesto. Aarón tuvo ese corazón. Y él le dijo a su hermano Moisés: Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. Que no quede ella ahora como que el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya está consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Miren, Aarón tuvo la humildad para arrepentirse delante de su hermano y pedir reconciliación. Y Moisés siguió caracterizándose por esa humildad, esa paciencia, esa mansedumbre, para orar por quien le había puesto en esa situación tan difícil. Cuando eso ocurre, nace la esperanza. Cuando hay uno que dice: bueno, lo que ya yo hice, hecho está, y para atrás ni loco, qué vergüenza, yo no le veo la cara más nunca, yo sé que fallé, pero allí quedó. Ahí no hay esperanza. Si alguien dice: a mí me hirieron, que vengan a donde estoy yo, y hasta que no pague lo que tiene que hacer y que venga el juicio, ella se merece lo que es porque me hizo a mí, y se refugia en la justicia, ahí no hay esperanza. Hay esperanza solo en el amor. Y ellos dijeron: sobre todas las cosas, amor. Él se arrepintió, Aarón, él clamó al Señor y vino la sanidad. Ahora, Dios no es un cuarto hermano. ¿Escuchaste, Fabio? Ahí hay 3 hermanos nomás, no hay 4. Dios está sobre los hermanos. Y esto fue lo que dijo. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre le hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría 7 días. Sea echada fuera del campamento 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada fuera del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Pues el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. ¡Qué historia, hermano! Dios le está diciendo: ok, yo las voy a sanar, pero ella va a pasar el proceso de la disciplina. Yo le perdono, yo le sano, pero ella va a ser disciplinada, porque ella debe tener vergüenza por lo que hizo. Pero mira qué lindo, amado hermano, el pueblo no se movió. Moisés no se movió, Aarón no se movió, María no se quedó atrás, porque como comunidad del pueblo de Dios, ellos entendieron los tratos de Dios con María y esperó por su restauración. Y una vez restaurada, sanada, fue incorporada y dicen: muchachos, aquí no pasó nada. ¿Para dónde íbamos? Para allá vamos. Y siguieron los 3 hermanos juntos. Y el pueblo de Dios, con este liderazgo, restaurado. Yo creo que tenemos mucho que aprender de toda esta historia. ¿No creen? Mucho que aprender. Sobre todo aquí tenemos a María, que como habíamos dicho al principio, no se trata de su historia, sino se trata de la historia de Dios a través de ella. Amado hermano, esta es una primera lección de la primera etapa de María para todos nosotros.
la historia de Dios, redentora de Dios, comienza en el contexto de tu familia. Lo que Dios quiere hacer contigo no lo comienza en la iglesia, lo comienza en tu casa. La respuesta, la participación de Dios tuya en los planes de Dios comienza en tu casa. Allí Dios está haciendo cosas. Allí Dios está santificando, Dios está salvando parientes, allí Dios está construyendo caracteres, allí Dios está restaurando lazos, allí Dios está trabajando en tu familia, Dios está trabajando. Y lo que Dios quiere hacer contigo se define en lo íntimo, reservado de tu casa. Allí. Participa en el plan de Dios allí. Segundo, Dios tiene un liderazgo para ti. Pero ese liderazgo es conforme a su propósito. Ese liderazgo tiene un lugar específico en los planes de Dios. Una vez que Dios te da liderazgo, asúmelo, créelo, conságrate, vívelo, libérate de todo peso, de todo pecado que te agobia y corre en dirección a lo que Dios quiere hacer contigo con pasión, determinación, iniciativa, fuerza. Pero nunca quieras ser alguien que Dios no te ha llamado a ser. Esa es la raíz de todos nuestros males en el servicio. Ese fue el pensamiento que trajo a la tierra a Satanás, cuando quiso ser alguien que Dios no ha llamado a ser. Cuando pensó que los límites de su liderazgo eran libertades autoritarias de un dictador llamado Dios. Tú tienes libertad de acción en el contexto del llamado de Dios para tu vida. Por eso, Juan dijo, yo no soy él. Yo soy simplemente el amigo del esposo. El esposo tiene a su esposa, que es la iglesia, pero yo soy simplemente su amigo. ¿Qué más dijo de él? Yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Amado hermano, qué lindo es saber cuál es nuestro lugar. Mujer, qué lindo es saber cuál es tu lugar. Hombre, qué lindo es saber cuál es tu lugar. Y en ese lugar florecer. Llevarlo a plenitud. Vivirlo con intensidad. Todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero recuerda, amado hermano, que si en el camino de la vida tú criticas, tú eres rebelde, tú fallas, hay gracia, hay misericordia, hay perdón de Dios. Todo no está determinado por un borrón, por una salida del renglón, por una tinta que se corrió. No, amado hermano, mientras tengas fe en la gracia del Señor, tú puedes volver y Él puede restaurarte en el camino. Pero si tú no eres la persona que has desviado, sino que tú estás al lado de alguien que sí lo ha hecho, tú tienes que aprender, y yo tengo que aprender de Moisés. Tenemos que aprender, permanecer, orar. Y como iglesia, el Señor nos libre por muchos años de no pasar por un episodio de pecado, disciplina y restauración. Pero es parte de ser una iglesia sana. Amado hermano, cuando esto ocurra, que la gracia de Dios esté con nosotros para poder permanecer, esperar, restaurar y seguir nuestro camino. Porque esta es la historia de Dios en mí y en nosotros. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque eres tan bueno. Tu palabra es tan deleitosa. Hay tanta riqueza en ella para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque nosotros tenemos un hermano mayor. Un hermano que es mejor que Aarón, que es mejor que María, que es mejor que Moisés. Jesucristo es nuestro hermano mayor, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Él, más que Moisés, es el redentor de tu pueblo. Él, más que Moisés, Él es el legislador de la nación santa. Él, más que Moisés, es el intercesor por nuestros pecados. Él es quien nos restaura. Él es el Rey.
Padre, pedimos que todos y cada uno de nosotros pueda vivir su vida para Él, para Cristo. Y podamos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es contada por una ganancia. Gracias por mis hermanos, que son una bendición para mí, un motivo de gozo y corona de vida. Gracias a cada uno de ellos, Señor. Que la paz tuya les guarde siempre. En el nombre de Jesús. Amén.